Muy buenos días, diputada. Qué gusto tenerla por acá. Graciela, un gusto, un placer, hablando de las madrugadas que ustedes hacen para poder tener informada a la población salvadoreña, y un gusto poder acompañarles esta mañana. Un agrado, diputada. Hay muchos temas que conversar esta mañana. Ayer ya se instaló la comisión de desafuero contra el viceministro de Justicia y Seguridad Pública. Comencemos hablando de ese tema, porque usted es la fiscal de esa comisión. Sí, por supuesto que sí. Gaby, mira, antes de eso yo también no quiero pasar por alto que este día estamos conmemorando 25 de noviembre, el Día Nacional e Internacional para la No Violencia o contra la Violencia de las Mujeres. Yo creo que también es un dato importante porque a esta altura llevamos ya 85 feminicidios, o sea, es decir, 85 muertes de mujeres violentas, porque el feminicidio no es porque te asaltan, no es porque te robaron, y te mataron. Obviamente esos delitos están tipificados como homicidios simples, homicidios graves, pero el tema de los feminicidios es que casi siempre ocurre por tu pareja, casi siempre ocurre por tu familiar, casi siempre ocurre por alguien alrededor de la familia, y que te matan por el simple hecho de ser mujer, ¿verdad? Y que obviamente es un tema de ajustes contra nosotras las mujeres. Es un tema muy fuerte lo que está pasando en el país. Hay mucha preocupación sobre el incremento fuerte de casos de embarazos en niñas y adolescentes en el país. Yo quiero decir que el nivel de violencia y agresiones sexuales y de embarazos en el marco de la pandemia aumentaron en un 75%. O sea que también es un dato registrado que a lo mejor muchos pasan por alto, pero en el hecho de decir que las mujeres fueron también más afectadas en el marco de la pandemia, porque aún con todo el tipo de dificultades también su nivel de violencia aumentó dentro de sus hogares, y lamentablemente también el nivel de violaciones sexuales contra niñas y niños es una cosa alarmante en el país. Así que estos días yo quiero decir que también llevamos ya casi 2.000 casos de expresiones de violencia, denuncias de expresiones de violencia contra mujeres en este país, y 2.500 casos de agresión sexual, de violación sexual contra mujeres, niñas, ¿verdad? Los datos son alarmantes. 47.793 niñas y adolescentes embarazadas en el año. Diputada, antes que pasemos al otro tema, porque este punto me parece a mí sumamente importante, también quería consultarle porque dentro del presupuesto general de la Nación para este año se contempla una reducción para todas aquellas instituciones que velan y garantizan los derechos de las mujeres, y veíamos ya el pronunciamiento de algunas organizaciones sociales con respecto a este tema, porque lo que más se necesita en el país para impulsar nuestras leyes, para el pronto cumplimiento de la justicia, es presupuesto. Sin duda alguna, y nosotros lo hemos visto con mucha preocupación desde este presupuesto que está en ejecución, Graciela, desde este año, porque el año pasado hubo un recorte significativo de más del 50% al tema de Ciudad Mujer. Desaparecieron partidas presupuestarias dentro del Ministerio de Gobernación y sobre todo dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cual tenían líneas específicas para evidenciar la violencia contra las mujeres, porque la violencia que sufrimos las mujeres es una violencia distinta a la violencia común que se cifre, e invisibilizarla es un tema complicadísimo. Mira, yo le decía, 47.797 niñas y adolescentes embarazadas menores de 17 años, 37 embarazos diarios. Y el gobierno está quitando todos los recursos que habían para prevenir precisamente todo este tipo de campaña y de atención. Nosotros no vemos, y a mí me preocupa mucho ahora tener un pronunciamiento desde las instituciones, de todas las instituciones, ¿verdad?, en donde estemos condenando este tipo de acciones. Todo el tema de los programas y de las partidas que estaban en el presupuesto, que nosotros le llamamos un presupuesto etiquetado a favor de las mujeres, todas han sido eliminadas. Ha disminuido también muchísimo todo el tema de la atención médica especializada para las mujeres, y un tema de mucha preocupación. Cuando se conmemora un día nacional o internacional de algo, en este caso para la no violencia contra la mujer, se conmemora porque nos quiere recordar a los estados que somos partes a que tenemos muchas acciones que tenemos que encaminar para no retroceder como lo estamos haciendo ahora, sobre todo con este tema del presupuesto. A mí me parece preocupante que el ISDEMO esté totalmente opacado, ¿verdad?, que es el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer. No hay un tema de condena para todas las acciones que están sufriendo las mujeres, más allá, chicas, del tema de tinte político. El tema de la violencia contra las mujeres no tiene un tinte político. Y sabe que yo le iba a preguntar, porque en el marco de esta conmemoración
También entra el tema de la violencia política. Y yo sé que el Grupo Parlamentario de Mujeres ha impulsado muchas iniciativas al interior de la Asamblea para poder concientizar acerca de este tema también, porque se está violentando el derecho político de las mujeres. Sí, fíjate, Gaby, que la ley para una vida libre de violencia contra las mujeres contempla 7 tipos de violencia, ¿verdad? Dentro de esta, precisamente, nosotros estamos tratando de incorporar otra, que es el tema de la violencia política, que actualmente no está incorporada, pero obviamente sí incluye dentro de otro tipo de violencia, como el tema de violencia de expresiones contra la mujer, el tema también de la violencia psicológica y de todo este tipo. El tema de violencia política en 1 año y medio ha incrementado al 1000 por 1000. Y se lo puedo decir yo, que soy una de las personas que principalmente sufro la violencia política y que lo sufro porque como en toda democracia, tengo el derecho de diferir de aquellas acciones que los gobernantes no están haciendo y tengo que celebrar aquellas que están haciendo correctamente. Lastimosamente no he encontrado una para celebrar en estos días, pero tengo la obligación también como funcionaria pública de diferir. Y el tipo de violencia política que las mujeres estamos sufriendo es muy diferente al tipo de violencia política. No, los hombres no están sufriendo violencia política. Fíjense ustedes en el tema de las redes. Hay muchas páginas, sobre todo Facebook, y que yo a veces les digo, muchos de ustedes les deben de haber dado mucho me gusta, muchos de ustedes deben de haber compartido cuando son expresiones de violencia contra mujeres, que pueden ser sus hermanas, que pueden ser sus mamás, que pueden ser sus hijas. Yo les he dicho, sobre todo a los principales generadores de violencia contra las mujeres en este país, de expresiones de violencia de este país, que la policía sigue sin hacer nada, ¿verdad? Yo también tengo un reclamo con el tema de la fiscalía, que no accionan muchos de estos delitos que también son de oficio, que voy a seguir luchando para que a las mamás de ellos nunca les pase nada, que voy a seguir luchando para que sus esposas no se vean agredidos, que voy a seguir luchando para que sus hijas puedan vivir en una vida libre de violencia, porque ustedes no lo hacen ahora nosotros. Yo les digo, está bien, atáquenme por mi ideología, atáquenme porque no comparten conmigo mi manera de trabajo, pero a mí que me ven, y yo lo voy a decir así con todo respeto, pero ¿cuál es la violencia que ejercen contra mí? Que estoy gordita, que estoy chiquita. Ya aquel que no se sienta feliz con su cuerpo, yo me siento feliz. No se preocupe que aquí todas somos chiquitas. Por lo menos mi autoestima está totalmente elevada. Pero ¿a qué hombre critican? Solo estoy poniendo el nivel de comparación, ¿verdad? ¿A qué hombre te critican por un tema de su aspecto físico? Fíjese, diputada, que a mí me llama la atención eso y tomando en cuenta también los datos que brindaba Ormuza, porque de pronto nos ponemos a pensar si hay violencia en el país, pero yo veo que hay leyes que están funcionando, sí, pero decía Ormuza, del 100% de las pocas denuncias que llegan hasta la Fiscalía General de la República, apenas un 10% termina con un veredicto de un juez en favor de la víctima. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, diputada? ¿Y qué se puede hacer desde la Asamblea Legislativa? Porque ya hay una ley, pero en muchas ocasiones no se cumple. Sí, y es que es otra de las cosas que me preguntaban el día de ayer, justo también en una entrevista en el marco de este día. Yo solo quiero cerrar y decir, el nivel de violencia política que sufrimos las mujeres en la política es diferente a la violencia que sufren los hombres en la política. Ellos no se atacan entre ellos y todos son hermosos, hay de dónde escoger ahí. Ay, entonces no, o sea, solo es decir, perdonen que trate esto así, pero es el nivel de ridiculización que han utilizado ahora para querer callarnos a las mujeres y querer tratar de que estemos sin decir nada. Yo, como les digo, a veces a mí cuando esto pasa como que más energía me dan, como que me he tomado el café de la mañana para continuar, pero con lo que tú decías, Graciela, a ver, yo ayer y me lo preguntaban, yo quiero decir que en mi opinión hay normativa suficiente para tratar de garantizar los derechos de las mujeres en este país. Pero hay una muy poca aplicabilidad de las leyes que se han aprobado en la Asamblea Legislativa. Nosotros hicimos una de las mejores leyes en la región y me siento también muy satisfecha de haber contribuido en eso, que es la Ley Especial para una Vida Libre de la Violencia, que es la Ley IB, como también la Ley de Igualdad. Hemos aprobado que la Corte haga o tenga ahora los tribunales especializados para la atención de la violencia contra las mujeres, que se han formado, se han capacitado, son leyes especiales que rigen sobre todas las demás. Los jueces y las juezas han tenido un proceso de capacitación en el Consejo Nacional de la Judicatura, se ha capacitado a los jueces, se ha capacitado a los fiscales, a los procuradores, y todo eso también es algo que nosotros hemos hecho con mucha satisfacción. Pero ahora también viene un tema fundamental.
daban los datos, muy pocos están, aparte, muy pocas mujeres tienen valor de denunciar, porque muy pocas las que tenemos el valor de denunciar, cuando denunciamos, se nos cae todo el aparataje estatal en contra de nosotras y en contra de las denuncias. Entonces yo creo que también tratan de callar a las mujeres con temas que según para ellos pueden ser sensibles, que creo que también depende del ángulo que se vea. Pero también hay algo muy preocupante con los datos que daba, es que los mayores ejercedores de violencia política en este país están siendo los funcionarios del Estado, a todo nivel. Están siendo aquellas personas que tienen algún nivel de incidencia política. Yo leía el comentario de Germán Bruch, por ejemplo, voy a decir, hace 2 días, que la Fiscalía estaba reportando, yo ya dije el nivel de aumento del 75% en violaciones para menores y mujeres en este país. Estaba dentro de sus cosas la Fiscalía reportando que había capturado a un tipo que tenía varios procesos de violencia sexual, agresión sexual, violación sexual, que es diferente también los tipos, contra menores. Y entonces él dijo, bueno, ojalá que la Fiscalía haga algo que valga la pena y no se dedique a pequeñeces, a cosas insignificantes. Y yo me pongo a pensar qué persona puede decir que perseguir a alguien porque violó a una niña de 5 años, porque violó a un niño de 7 años, porque violó a una mujer independientemente de su edad, pueda ser algo tan insignificante en este país. A ese nivel hemos llegado y por eso también el nivel, las mujeres están teniendo ahora más miedo de denunciar, porque antes las mujeres sentían que éramos escuchadas y que teníamos respaldo de aquella gente que generábamos algún nivel de opinión, y ahora las mujeres hablan y cae todo el mundo encima. Entonces yo la verdad es que creo que también es un tema muy preocupante. Yo lo digo porque yo también lo vivo en este tema de que son las personas generadoras de opinión, los mismos ministros que se han atrevido a poner cosas insultantes, denigrantes de vida personal de otras mujeres en este país. O sea, hemos llegado a un nivel que a mí me revuelve el estómago cuando yo veo que aquellas personas que debemos de dar el ejemplo en ese tipo de cosas somos las primeras que terminamos ejerciendo el tema de exhibir y decir vamos por vos, te vamos a matarte, ahora te toca. O sea, son cosas fuertes que estamos viviendo y que muy pocas personas saben, y que cuando no las ha vivido no sabes lo importante que es de luchar contra esto. Pero por lo menos yo me considero, porque tengo una formación feminista, pertenezco y milito en movimiento feminista, y por lo menos la lucha la vamos a seguir haciendo hasta que Dios nos permita seguir luchando y hablando de estos temas y poniendo estos temas en discusión, porque son temas graves. Las mujeres somos ya casi el 54% de la población en este país y somos las que tenemos ese nivel de agresión. Sí. Antes de irnos a la pausa, brevemente, porque ya tenemos encima el corte comercial, diputada, solo ¿qué debe hacerse para evitar todo esto, para evitar que haya una normalización de la violencia hacia la mujer, ya sea con expresiones verbales, ya sea a través de redes sociales, ya sea de diversas maneras, y que no se confunda tampoco libertad de expresión con el tema, pues, de dar a conocer algún punto de vista que sobrepase los niveles de violencia. Tu libertad de expresión termina cuando el derecho del otro comienza. Y si tú estás atacando y ya ofendiendo el derecho de la otra persona, entonces ya no tienes libertad de expresión, sino que estás en el tema del cometimiento del delito, ¿verdad? Y eso obviamente así se conoce. Yo lo que creo es que en esto las instituciones deben de funcionar. Y cuando digo las instituciones deben de funcionar, ¿a qué me refiero? La Policía Nacional Civil, lamentablemente la Policía Nacional Civil, a mi juicio, está siendo instrumentalizada, no por los elementos que son parte de la institución, sino por quienes están al frente. Yo hago un llamado serio a la Fiscalía General de la República, ¿verdad?, que estos temas deben tocarse con la verdadera importancia que tiene. También el tema de los juzgadores en este país. Hemos creado normativa especial, hemos creado tribunales especializados, hemos capacitado para que ellos no nos estén dando esas cifras, Graciela, tan mínimas de condena, porque entonces lo que estamos viendo es que no hay justicia para las mujeres en este país, y entonces las mujeres simplemente se deciden a no participar o a no denunciar, porque más que te expones,
¿verdad? Diciendo, yo quiero recordar el caso también de la familia del magistrado Escalante. Ustedes recuerdan el nivel de exhibición que hubo con esta pequeña y su madre, que tuvieron que irse de donde ellas vivían porque el nivel de acoso fue fuerte. O sea, ese tipo de cosas son las que pasan y nos están matando a las mujeres, chicas, nos están matando a las mujeres, nos están matando nuestros esposos, nuestras parejas, nuestros novios, nos están matando en cualquier cosa y ahora somos nosotros, mañana puede ser ustedes o cualquiera de su familia. Así que ayudemos a no normalizar. Creo que hay que poner en importancia lo que significa de no normalizar una violencia contra las mujeres, porque eso es una violencia contra la sociedad. 7:16 nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos, no nos cambie. Estamos conversando con la diputada del FMLN, Cristina Cornejo. Graciela. Así es, continuamos con más de esta entrevista. Al inicio estábamos hablando acerca de la comisión de desafuero en contra del viceministro de Justicia y Seguridad, y sabemos que usted es la juez en esta comisión y que ya ha sido citada para los próximos días. Cuéntenos, diputada, en primer lugar, hasta la fecha, qué es lo que se le ha manifestado, qué es lo que usted ha logrado escuchar, qué es lo que ha logrado ver sobre este caso y cuál va a ser su papel en esto. Con mucho gusto. Bueno, mira, efectivamente, el día de ayer ya empezó a funcionar, digamos, a generar el nivel de funcionamiento la comisión especial. Las partes, en este caso los abogados defensores y la fiscalía, que es mi caso, no somos parte de la comisión, sino somos somos las partes dentro del proceso que tenemos la responsabilidad, ya sea de defender o de acusar. Por eso es que quiero aclarar un incidente que suscitó el día de ayer. El día de ayer se presentó el director de la policía a mostrarse parte, que puso 6 abogados defensores, si no me equivoco. 6. Más él eran 7. Y el día de ayer la comisión no iba a discutir nada del caso, porque simplemente iban a revisar quienes se habían mostrado parte e iban a establecer el tema de la fecha para cuando iniciaba el tema de la apertura a pruebas. Si ustedes vieron ayer, en mi caso que soy fiscal, tampoco me presenté a la comisión, porque no había habido una convocatoria, sino que era una función de carácter administrativo de funcionamiento, ¿verdad? Y hasta ayer recibieron mi escrito en el cual yo, como fiscal del caso, les pido que me tomen como parte dentro del proceso, y eso es lo que tenía que hacer la defensa el día de ayer. Entiendo que no le explicaron eso al director. Yo suponía que con 6 abogados sabían cuál era el proceso pues de antejuicio, y ha habido una gran discusión que no se le dejó defenderse ni nada. Entonces ayer lo que pasó es que la comisión se instaló, estableció su funcionamiento y no citó a él para que ejerza su defensa con los 6 abogados defensores y a mi persona para el día viernes a las 9 de la mañana. El día viernes a las 9 de la mañana lo que vamos a hacer es un ofertorio de pruebas, o sea, es decir, él va a presentar sus pruebas de descargo y yo tendré que presentar las pruebas de cargo por las cuales yo considero que tiene que desaforarse. Yo quiero decir algo, nosotros en la asamblea no vemos culpabilidad o inocencia de los delitos que se le imputa. Esto es un proceso que se le llama prejudicial, o sea, lo que hacemos es que quitamos el fuero para que la justicia común decidan si es culpable o no es culpable. Yo quiero aclararlo porque también que están atacando a... Pero miren, yo también en este marco quiero decir lo siguiente. Lamento mucho que este momento haya llegado. Desde la firma de los acuerdos de paz, primera vez en la historia que se está juzgando a un director de la Policía Nacional Civil. Yo quiero recordar que cuando se firmaron los acuerdos de la paz, para poder llegar a estos acuerdos, uno de los temas fundamentales fueron 2. El tema del giro que debiese de darse al ejército en este país, de no violentar derechos humanos, de no ejercer el nivel de militarización, el abuso de poder y enfocarlo más en defensa de la soberanía nacional, y así lo dice la Constitución de la República. Y segundo, uno de los pasos fundamentales con la firma de los acuerdos de paz fue la creación de la Policía Nacional Civil, que la creación de la Policía Nacional Civil llevó entonces a la eliminación de lo que en aquel momento era Policía de Hacienda, ¿verdad? Que era la PH, la Policía Militar, que también cuando vos decías ahí viene la Policía de militar, entonces todo el mundo
Vea, ¿por qué? Porque ellos no respetaban los derechos de los salvadoreños y las salvadoreñas. Entonces, con esto se quiso dar un giro importante y se dijo, mire, vamos a hacer civil la Policía Nacional Civil para que no dependa de nadie, sino que ejerza las funciones que la ley y que la Constitución le establece. Por eso es que yo quiero lamentar que estemos ahora en un proceso en donde se esté persiguiendo a un director de una Policía Nacional Civil por el cometimiento de posibles delitos, que no es el único, por cierto, que yo también me quiero permitir explicar, ¿verdad? Yo en esto creo que es importante que la ciudadanía entienda que la preocupación es muy fuerte. Y yo también lamento, ya habíamos visto cosas como el 9F, que para la gente dicen quémenlos, denle fuego. No, si es que, pues si ahora estamos nosotros, mañana van a ser otros. El 9 de febrero, en las elecciones de febrero podrá cambiar mayoritariamente la asamblea. Pero el tema es la institucionalidad, el tema de lo que está en juego es la democracia en nuestro país. Aquellos jóvenes que no han leído la historia, creo que es importante que los que no vivimos la guerra en El Salvador, escuchemos los que sí la vivieron y que sepamos lo grave de lo que pasó y que vamos a luchar para que ese retroceso del conflicto armado no vuelva. Entonces, el director de la Policía Nacional Civil tenía que cumplir una orden. Yo quiero decir que en la Asamblea Legislativa hay comisiones comunes y comisiones especiales. Las comisiones especiales por constitución tienen un mayor peso y un mayor nivel de alcance, porque se crean para estudiar temas, digamos, que le importan al país, y se creó una comisión para que se nos informara cómo se han utilizado casi los 8,000 millones de dólares que el gobierno ha tenido en efectivo en el marco de la pandemia. Yo no estoy hablando de 100 pesos, estoy hablando de 8,000 millones de dólares que se le ha aprobado al gobierno, se le ha aprobado en préstamos dentro de los 3,000 entre letes y CETES, pero además de las contribuciones corrientes de nosotros, más los 4,000 millones de dólares que han entrado por remesa, más los más de 100 millones de dólares que han entrado en donación, que no nos quieren decir dónde está, ¿verdad? Y mucha gente está diciendo, ojalá que pase aquí lo que pasó con lo de la Asamblea en Guatemala. Primero Dios que no pase, porque es un tema, pero allá lo que pasó fue porque el gobierno no quería rendir cuentas. Allá lo que pasó fue porque el gobierno pasó un presupuesto express y que los diputados incrementaron el tema de la deuda para llegar casi a un 35% y disminuir en presupuestos de educación y de salud. Y nosotros estamos llegando a una deuda del 94% en este país. Pero una deuda, diputada, que ayer conversando con la comisionada presidencial Carolina Recinos decía, es una deuda que también viene heredada de los gobiernos anteriores. Sin duda alguna, no solo del gobierno, en la historia del país, pero la deuda estaba como al 70, ha incrementado en más de 20 puntos en un año y medio. Es grave lo que está pasando. Es muy grave. Entonces, si la comisionada sabe que lo que está pasando es grave, estamos hablando de que de $100, 94 centavos ya los debemos. Y que solo nos quedan 6 centavos para poder utilizarlos para proyectos y programas sociales para el presupuesto del próximo año. Pero aún así, ellos están pidiendo para el próximo presupuesto otros 1.300 millones de dólares en deuda. Entonces, cuando uno hace esa explicación o esos parámetros, entonces esa comisión surgió para eso, porque nosotros necesitamos saber, miren, al final ese dinero no es de nosotros, mucho menos del presidente, los ministros, ese dinero es de ustedes, amigos y amigas que me están escuchando, porque ese dinero es de préstamos, o sea, nosotros somos los que vamos a pagar ese dinero. Diputada, me gustaría que analizáramos un poco la figura del director de la Policía Nacional Civil. ¿Y por qué digo analizar la figura del director de la Policía Nacional Civil? Porque obviamente está llena de controversia que si se nombró como viceministro ad honorem de Justicia y Seguridad o no para poderlo blindar, porque sabemos que un director de la Policía Nacional Civil no cuenta con un fuero político, es decir, que fácilmente pudo haber sido llevado a tribunales comunes en nuestro país y que a partir que se nombra como viceministro ad honorem de Justicia y Seguridad ya cuenta con este blindaje. No, y sin duda alguna, yo quería hacer la antesala de cómo surgía esto, ¿verdad? Y por esa comisión que el ministro de Hacienda se negó en 4 ocasiones a ir a explicar en qué ha gastado el dinero. Lo único que queremos es que nos diga cómo están ocupando el dinero del país. El Hospital del Salvador, que es una estructura que ya estaba, nos está costando más de 125 millones de dólares ya y no nos dicen. Vaya, entonces, la Asamblea le dijo al director de la policía,
lo establece la Constitución, es el procedimiento que sigue. Vaya y tráigalo por apremio. O sea, no es que lo llevara esposada ni nada, sino que lo acompañaran y le dijeran, mire, yo solo quiero cumplir mi función constitucional y tengo que llevarlo a la Asamblea. Pero el director, en lugar de hacer eso, mandó una carta justificando que para él no procedía. Y ahí muy bien dice el requerimiento fiscal, usted no puede tener más facultades que lo que la ley le da. Y lo que la ley le indica es que usted lo lleve y que sea la Asamblea la que determine si procede o no procede. Justo cuando él sabe que ha cometido el delito de desobediencia de deberes, 2 días después, el presidente de la República lo nombra como viceministro de Justicia. No, ya ni es de Justicia, ya le quitaron la palabra de Seguridad. Que por cierto, cuando el presidente llegó, dijo que iba a eliminar porque habían, yo debo de decir en aquel momento, 2 viceministerios, un viceministerio de Prevención y un viceministerio de Seguridad. Entonces él quitó un viceministerio y dijo, estos son adornos, son macetas y por eso lo voy a quitar. Así se refirió al presidente. Pero a mí me ha sorprendido mucho cómo el presidente realiza este nivel de blindaje a aquellas personas que saben que han cometido un delito. Si no, recordémonos, y yo me voy a remontar al otro viceministro de Seguridad. ¿Quién es el otro viceministro de Seguridad? Osiris Luna. Osiris Luna. ¿Y por qué fue ministro de Seguridad Osiris Luna? Por su capacidad, por todo lo que le aportó al país. No, Osiris Luna fue porque lo quisieron proteger, porque nadie nos quiso explicar cómo es que había viajado en avión privado en más de 3 ocasiones hacia otros países y quién le estaba pagando eso. Que por cierto, muchos dicen, la información que se ha conseguido, que es una empresa la cual estaba licitando ciertos servicios dentro de centros penales, que no era, yo les digo que con este gobierno yo no hablo de 100 pesos, yo hablo de millones de pesos y en este caso de dólares, lamentablemente estamos dolarizados. Entonces, por eso es que Osiris Luna se nombró como viceministro de Seguridad. Entonces, los 2 viceministros de Seguridad que tiene el país son 2 personajes a los cuales se les ha querido blindar para que no sean juzgados y no sean perseguidos por la justicia común por los posibles delitos que han cometido, porque yo no soy quien para decir si cometió los delitos, eso lo va a decir la justicia. Pero es un tema muy preocupante. ¿Qué mensaje está mandando el presidente con quienes están al frente de la seguridad pública en este país? Y yo también lo quiero decir, miren, este tema del antejuicio no es un invento de la Asamblea. Nosotros simplemente estamos cumpliendo un procedimiento que nos ha solicitado el fiscal general de la República. Para muchos existe, Graciela, lo que tú me preguntabas, algo que le hemos denominado fraude de ley, y que para muchos ni siquiera debería de proceder el tema del antejuicio, porque cuando el viceministro se supone que cometió el delito que le están atribuyendo, él no era viceministro, él solo era director de policía. 2 días después, cuando ellos sabían lo que había pasado, es que lo nombran viceministro, porque eso entonces le da a él la posibilidad de tener este fuero. Entonces, si nos han dicho que funcionarios son mejores, que no son los mismos de siempre, que no son los reciclados, los reciclados son las candidaturas que llevan, porque siempre vienen, mayoritariamente vienen de otros partidos políticos, entonces, ¿por qué se protege? ¿Por qué no dejen que la justicia funcione? Y es que yo estoy hablando de que es un director de policía cometiendo delitos. Así le podemos atribuir otros, como por ejemplo, el nombramiento de él. La Ley Orgánica de la Policía Nacional, en el artículo 7, dice que el cargo de Policía Nacional Civil es incompatible con cualquier otro cargo. Léanse el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil. Incompatible. O sea, es decir, él no puede ser viceministro de Seguridad. Aún así, el presidente, sabiendo que no puede ser viceministro por la importancia que tiene ser director de la policía en este país, lo nombra. El director de policía ha hecho un tema de desobediencia a resoluciones judiciales. El director de la policía también, ustedes saben que hizo un procedimiento incorrecto en contra de los fiscales que estaban ejerciendo la función de realizar un tema de allanamiento. Dice el fiscal que tiene 17 casos que está como persiguiendo por este tema de posibles indicios de corrupción. Y obviamente también el director de Policía Nacional Civil ahora anda capturando sin requerimiento fiscal porque él cree que han cometido delitos. O sea, a lo mejor la gente no va a entender la gravedad de lo que está pasando, pero si el encargado de garantizar que las leyes se cumplan es el que está violando la ley,
ustedes nos pueden decir cuál es el camino que el país lleva. Y yo la verdad es que a veces mucha gente estos temas los puede ver superficial, pero yo les digo que es un tema de fondo, es un tema de democracia, es un tema de institucionalidad. Ellos no están respetando las leyes, no están respetando la institucionalidad. Y hay un nuevo citatorio por apremio a la canciller Alexandra Gil Tinoco. Se está discutiendo. Hay que ver qué es lo que va a pasar en el caso que se le dé la orden a la Policía Nacional Civil nuevamente y cuál va a ser el papel del director. Lo decía ayer, la comisión está discutiendo porque miren, saben ustedes que recuerdan la figura de los varados. Los varados es aquellos salvadoreños y salvadoreñas que en el marco de la pandemia no pudieron entrar a nuestro país porque nuestro país cerró el aeropuerto y que el gobierno no dio la posibilidad de traerlos porque dijo que ellos traían el virus. Eso es lo que se nos dijo, que por eso es que por seguridad de los que estábamos aquí. Condeno totalmente esas declaraciones porque muchos de ellos, la mayoría no es que tuvieran el virus, sino simplemente querían regresar. La ministra, cuando se le pidió el informe de qué es lo que se hizo con los varados y los salvadoreños que no se les permitió la entrada, tampoco ha querido ir a informar a la asamblea. Llevan ya su tercer citatorio, ¿verdad? Entonces ayer se le preguntaba al director de la policía, mire, hay un posible otro llamamiento, ¿verdad? Por apercibimiento, que también así se le llama, para que usted lleve a la ministra Gil Tinoco. Pues él fue muy evasivo también con su respuesta del día de ayer y a mí me preocupa mucho. Y también me preocupa mucho, por ejemplo, las declaraciones del ministro de Defensa cuando ustedes saben que en el evento que nosotros desarrollamos, en la interpelación que desarrollamos con él, le dijimos, ministro, la sala ya dijo que lo que usted realizó es inconstitucional. La sala ya dijo, señor ministro, que usted no puede utilizar elementos de la Fuerza Armada para funciones distintas a lo que la Constitución le da. Señor ministro, la sala ya dijo que el tema del ejército no es para uso personal de seguridad del presidente. Señor ministro, la sala ya dijo que usted no puede politizar el ejército, porque no sé si ustedes han visto que los soldados son los que andan dando los paquetes con la gente con chalecos de nuevas ideas. O sea, hay una instrumentalización de estas instituciones. Y entonces yo le pregunto, justo yo le hice esa pregunta, entonces aún usted, sabiendo que eso es ilegal, ¿lo volvería a hacer por cumplir una orden del presidente? Y dijo que sí. Vea, a mí me preocupa muchísimo. Yo también quiero decir que para aquellos amigos y amigas que nos están escuchando y que puedan creer que esto es tan insignificante, yo quiero decir que Estados Unidos nos está quitando ayuda. Nos está quitando ayuda. Van a cerrar el tema también de Fomilenio ahora. Lo han dicho los senadores, los congresistas, lo ha dicho un asesor del nuevo presidente Biden ahorita, y que no pudimos aplicar al nuevo proyecto de Fomilenio porque no estamos cumpliendo parámetros fundamentales. Primero, no se ve que haya una lucha contra la corrupción, sino al contrario. Y segundo, están viendo a un gobierno autoritario, que la democracia de El Salvador está en riesgo. Eso es lo que nos han dicho, y nos están quitando cooperación. Ya que ha mencionado la palabra corrupción, no queremos cerrar esa entrevista sin antes conocer su opinión acerca de esta investigación que se hizo pública, en la que se revela que el último gobierno del FMLN, que fue liderado por el expresidente Salvador Sánchez Serén, sustrajo aparentemente, ilegalmente, más de 58 millones de dólares del Estado durante su administración. Este delito, según dice el informe, se realizó utilizando el mecanismo que también dicen que hizo Mauricio Funes. Bueno, mire, yo vi esa noticia el día de ayer efectivamente, y es una noticia en la cual entiendo que fue aviso, ni siquiera fue denuncia que presentó la presidenta del Banco Hipotecario, ¿verdad? Porque dicen que del Banco Hipotecario es que yo en esto quiero decir que se presente la denuncia legal a la Fiscalía General de la República, que la Fiscalía General de la República investigue, y si hay un tema de un cometimiento del delito, pues entonces que se actúe conforme a las leyes. Yo en eso no puedo defender algo. Yo, en lo personal, estos temas se los dejo al funcionamiento de las instituciones. Pero cuando no hay una investigación como la que está pasando ahorita, que yo lo voy a decir, ¿verdad? Porque es la presidenta del Banco Hipotecario y de hecho que actúe la Fiscalía, que investigue. Si encuentra ahí que es un tema, por supuesto que hay un ilícito, también que actúe. Pero yo también voy a decir algo. Este gobierno, en el marco de la pandemia, en este año, lleva más de 80 índices de corrupción. 17 de ellos en sede fiscal.
Y además de eso, también un tema de malversación de fondos. Entonces, yo creo que es importante perseguir esa información que obviamente ya está en manos de la Fiscalía, y la Fiscalía General de la República tiene que actuar, de lo que tú me preguntabas, Gaby, pero también creo que es importante que la gente vea con gravedad lo que está pasando. Fíjense que yo en mis redes hemos logrado compilar un documento que le hemos llamado 80 indicios de corrupción en el gobierno de Nayib Bukele. 80 indicios. Y está ahí para todos ustedes que quieran entrar a mi página, está ahí en mi página web, en mi Facebook, está también en mi Twitter, para que también veamos lo que está pasando. Y ahora, el tema del allanamiento del Ministerio de Salud, el tema del allanamiento de las otras instituciones que también está Agricultura, está Hacienda, que realizó la Fiscalía, ustedes saben a petición de quién fue. De las CICIES, ¿no? Las CICIES, es decir, la institucionalidad que el presidente puso en ese momento, ahora está diciendo, miren, realmente lo que está pasando aquí es grave. La Corte de Cuentas de la República ha certificado también el posible cometimiento de delitos como el tema de retención indebida y además el tema de posible malversación, porque el ministro de Hacienda tampoco da el dinero para el FODES y la Corte ha dicho el dinero está aquí. Diputada, el Ejecutivo ha dicho que prácticamente la Fiscalía General de la República está viciada en ese sentido porque todo se trata de un tema político y que obedece a intereses partidarios. ¿A su juicio es así? ¿A su juicio no es así? Quizás esto solamente para cerrar ya la entrevista. Mira, yo la verdad es que creo que cuando nos persigue la institucionalidad no funciona. Pero cuando persiguen a nuestros enemigos, la institucionalidad no funciona, sí funciona. Esto no es un tema de que solo porque ahora me están persiguiendo a mí, la institucionalidad no funciona. Yo tengo mi crítica, Graciela, con la Fiscalía General de la República. Tengo mis críticas y serias críticas. Pero sé que lo que está haciendo ahorita es lo que tiene que hacer. Error fuera del señor fiscal, que no hiciera lo que en base a la ley le corresponde hacer. Y yo también quiero decir, no es por defenderse, el fiscal se puede defender más él solo, pues, más que yo, pero no solo es casos de gobierno que también tiene el fiscal y nosotros que ahora está buscando crear prácticamente una unidad de investigación independiente a la de la policía. A la de la policía. ¿Pero por qué? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué confianza tenemos ahora con el tema? Y no solo es eso, Graciela, sino lo que el fiscal ha generado es una propuesta de una nueva ley orgánica que a su base tiene el tema de generar una profesionalización dentro de la Fiscalía General de la República, que vamos a llegar a discutir, y dentro de esos temas también un tema de apoyo de un equipo técnico que se encargue de la investigación. Pero ¿qué es lo que está pasando ahorita? Por Constitución, la Policía Nacional Civil es la encargada de colaborar con las investigaciones con la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que la Policía Nacional Civil se está negando a colaborar con las investigaciones. La Policía Nacional Civil no está colaborando con la Fiscalía General de la República en aquellos casos que se les da la orden de no colaborar. La Policía Nacional Civil ha llegado a entorpecer los procesos de investigación que por ley tiene la Fiscalía General de la República. Entonces yo no puedo decir que la Fiscalía esté instrumentalizada cuando yo cada día que amanezco, el gobierno y el presidente de la República está peleando con una nueva institución. Peleó con la Corte de Cuentas porque la Corte de Cuentas hizo las auditorías que le corresponden hacer. Se peleó con el Tribunal Supremo Electoral, y ahora están peleando con todos los magistrados, incluso la misma presidenta que es propuesta por Gana ha salido a desmentir las cosas que él ha dicho. Ahora se está peleando con la Fiscalía General de la República, se ha peleado con la academia. El gobierno está peleándose con todas las instituciones. Entonces esto es así como cuando todo el mundo está enojado conmigo o yo estoy enojada con todo el mundo, pero yo creo que el problema son todos los demás y no soy yo la del problema. Entonces yo creo que estas son valoraciones importantes que la ciudadanía se tiene que hacer, porque yo también creo que estos años son los años más polarizados, de más odio, de más división de la población desde la firma de los acuerdos de paz, y eso también es muy grave. Yo también les quiero hacer un llamado a que tratemos de generar un ambiente diferente. Yo creo que la gente, miren, si el nivel de violencia que sufrimos, violencia común, es demasiado fuerte,
como para estar ejerciendo este otro nivel de violencia. La gente creo que quiere propuestas, quiere soluciones a los conflictos y no quiere que los funcionarios nos estemos peleando todo el día. Entonces yo también hago un llamado a que nos unamos por el bien del país. Los salvadoreños y las salvadoreñas nos necesitan ahora más que nunca. La situación no está fácil. Vamos con más de 100,000 desempleos a cerrar el año, producto de la pandemia, con muchos negocios cerrados, de gente de las pequeñas, medianas y microempresas que cerraron su negocio porque no pudieron seguir pagando, no pudieron seguir funcionando. Es decir, también en el fondo hay problemas gravísimos a los cuales tenemos que accionar. Bien, son las 7:51, 7:51. Diputada, el tiempo se nos ha terminado.